Los días siguientes, Nicolás se vio inmerso en un torbellino de emociones y pensamientos. Las palabras de Patricia y Teodoro resonaban en su mente todo el tiempo, mientras él intentaba entender lo que realmente significaban. La idea de seguir adelante, de dejar todo atrás y arriesgarse, parecía a la vez aterradora e irresistible. Pero algo dentro de él le decía que ese era su momento, que la música no era solo una válvula de escape, sino algo mucho más grande, una misión, casi. Cada presentación en el Villa Churrasco Grill ahora tenía un peso diferente. Ya no se trataba solo de un simple show, sino de un pequeño paso hacia algo más grandioso. Comenzaba a entender que la música podría ser su camino, su destino, pero también su desafío. Cada melodía, cada acorde parecía una reflexión más profunda sobre quién era y sobre lo que quería ser. Una noche, después de uno de sus shows, Patricia lo encontró nuevamente en los bastidores. Ella tenía esa misma mirada enigmática, como si supiera algo que él aún no entendía completamente. Nicolás, dijo ella, con voz suave, pero con un tono de urgencia. Te escuché cantar y me di cuenta de que estás comenzando a abrirte de una forma nueva. Ya es hora de que dejes de esconderte, de protegerte. La música es la clave, lo sabes. Pero no se trata solo de cantar. Se trata de vivir. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Él no respondió de inmediato. Sentía un nudo en la garganta, pero sabía que ella tenía razón. Ya no podía seguir posponiéndolo, viviendo entre el miedo y la duda. La música, ahora, era el único camino que tenía sentido. Pero había algo aún que lo dejaba dudoso. ¿Y si fracaso?, preguntó, casi sin querer. Patricia esbozó una sonrisa triste, pero llena de comprensión. El fracaso no es el opuesto del éxito, Nicolás. Es parte de él. Lo que tienes miedo de perder, ya está perdido. No hay vuelta atrás. Lo que necesitas es seguir adelante, sin mirar atrás, sin dudar. Las palabras de Patricia cayeron sobre él como una lluvia suave, pero intensa. Algo dentro de él se rompió en ese momento. Tal vez era el miedo. Tal vez era la libertad que sentía al darse cuenta de que, finalmente, podía abrazar el futuro sin las ataduras del pasado. En los días siguientes, tomó una decisión. Ya no podía seguir siendo el cantante del Villa Churrasco Grill, no podía conformarse con las pequeñas presentaciones sin un propósito más grande. Necesitaba algo más, y sabía que eso requería valentía. No solo valentía para exponerse en el escenario, sino para exponerse como persona, para enfrentar su verdad y sus miedos de frente. Decidió salir de su zona de confort, buscar nuevos lugares para cantar, nuevas oportunidades, nuevos desafíos. El miedo seguía ahí, pero ahora lo usaba como combustible. Estaba dispuesto a arriesgarse, a fracasar, a reinventarse. El escenario ya no sería solo un lugar para esconderse. Sería su hogar, su campo de batalla y, sobre todo, su punto de encuentro con su verdadero yo. Fue entonces que empezó a buscar más inspiración. Patricia, siempre atenta, le sugirió que fuera a otro tipo de espacios. Le dijo que había lugares donde los artistas realmente se encontraban con la esencia de la música, donde el público no solo estaba allí para escuchar, sino para vivir la experiencia junto con el artista. En una de esas noches, viajó a una pequeña ciudad vecina, conocida por su ambiente bohemio y lleno de cafés y bares alternativos. Allí, las presentaciones no eran solo un show, eran un acto de conexión pura, donde músicos y públicos se convertían en uno. Fue en uno de esos lugares donde tuvo su primera verdadera experiencia con un público que no estaba allí solo para consumir, sino para sentir. Esa noche, se presentó en un escenario simple, sin glamour, sin luces extravagantes. Lo único que importaba era la música. Y cuando cantó, las palabras salieron con una fuerza que no imaginaba que tenía. El público, una mezcla de jóvenes y adultos, parecía completamente absorbido por su actuación. Cada acorde parecía tocar el alma de las personas allí presentes. El silencio entre las canciones era más profundo, casi reverente, y el aplauso al final fue menos un aplauso y más una afirmación de lo que había ocurrido allí. Fue allí, en esa pequeña ciudad con un público de almas sedientas de algo genuino, que Nicolás se dio cuenta, por primera vez, de que su viaje no se trataba solo de tener éxito, sino de tocar a las personas de una manera verdadera, de llevar algo de ellas dentro de sí y devolverlo en forma de música.
Ya no necesitaba ser el cantante más famoso del mundo, ni el mejor. Todo lo que necesitaba era ser él mismo, con su música, con su verdad. Y cuando hizo eso, algo dentro de él cambió para siempre. A la mañana siguiente, mientras regresaba a casa, sacó el billete que Patricia le había dado y, con una sonrisa en el rostro, lo metió en su bolsillo. Sabía que ahora estaba en el camino correcto. Y lo más importante, sabía que ya no estaba solo. La música lo guiaría, y finalmente estaba listo para seguirla, sin miedo, sin dudas. Cuando Nicolás regresó a la ciudad, algo dentro de él parecía diferente. Sentía una energía renovada, como si cada paso que diera ahora fuera más firme, más decidido. Las noches en el Villa Churrasco Grill ya no le parecían un obstáculo, sino un preludio de lo que vendría. Ahora veía ese escenario como una especie de preparación, un espacio de transición entre el pasado y el futuro. Fue entonces cuando comenzó a darse cuenta de que algo más estaba sucediendo. Las personas que antes solo lo veían como el cantante de la casa empezaron a mirarlo de una manera diferente. Había un brillo en sus ojos, un respeto creciente por su música. Tal vez porque, sin darse cuenta, él ya se había transformado. Ya no era solo un cantante que se escondía detrás de las canciones. Estaba empezando a exponerse de una manera más vulnerable, más auténtica. Eso, de alguna forma, tocaba a las personas. Y eso lo hacía sentirse más seguro. En cada nuevo show en el Villa Churrasco Grill, sentía el peso de las expectativas, pero también la satisfacción de ver al público más involucrado, más conectado. Era como si estuviera cruzando una línea invisible, pero que hacía toda la diferencia. Ya no trataba de agradar o esconderse. Simplemente se estaba expresando. Y, de repente, eso era suficiente. Pero un nuevo desafío se presentaría en su camino. Después de una de sus presentaciones, Teodoro apareció sorpresivamente en el bar, con esa sonrisa disimulada que solo él sabía poner. Nicolás, amigo mío, ¿qué te está pasando? La gente está hablando de ti por todas partes. Tus presentaciones, te estás convirtiendo en un nombre, ¿sabías? Nicolás se rió, algo incómodo. No sé, Teodoro. Solo sé que esto está empezando a volverse más real. Ya no solo estoy cantando. Parece que la música también está haciendo algo conmigo. Teodoro lo observó por un momento, con una mirada más seria, casi filosófica. Sí, estás tocando más que notas, más que palabras. Estás tocando a las personas, Nicolás. Y eso es lo que separa a los buenos de los grandes. Las palabras de su amigo resonaron en su mente. No sabía aún lo que eso significaba para su futuro, pero sentía que algo mucho más grande que él mismo se estaba desarrollando. Tal vez, de hecho, podría tocar a las personas de una manera que jamás imaginó. Y eso no lo hacía sentirse superior, sino profundamente conectado con algo más grande que él. En los días siguientes, Teodoro lo buscó de nuevo. Tenía una propuesta, algo que, al principio, parecía un poco demasiado audaz. Pero Teodoro, con su estilo siempre tranquilo y directo, no parecía estar bromeando. Nicolás, he estado pensando. Tienes el talento, la voz, y ahora necesitamos una estrategia. La ciudad ya no es tu límite, lo sabes. Ha llegado el momento de llevar tu música a un nuevo escenario. Hay un lugar en Sao Paulo, un club muy respetado, donde los verdaderos músicos se presentan. Creo que es hora de que te vean otras personas, otras oportunidades. Nicolás se quedó en silencio por un momento. ¿Sao Paulo? Era el tipo de ciudad donde jamás imaginó presentarse antes. El miedo al fracaso, a no estar listo, surgió inmediatamente. Pero, al mismo tiempo, una llama de excitación también lo consumió. Ya no podía seguir escondiéndose detrás de la comodidad de lo conocido. Este era el tipo de desafío que necesitaba. No para probarle algo a alguien, sino para probarse a sí mismo. Yo, no sé, Teodoro. Sao Paulo es muy grande. ¿Y si no sale bien? Teodoro lo miró con una sonrisa serena. ¿Y si sale bien, Nicolás? A veces, lo único que necesitamos es dar un paso fuera de nuestra zona de confort. Lo demás viene después. No se trata de ser perfecto.
Se trata de intentar. Nicolás pensó en las palabras de su amigo, y en ese instante supo que tenía razón. No se trataba del miedo al fracaso, sino del coraje de intentar, de ir más allá de los propios límites. Al día siguiente, comenzó a preparar todo. La voz, la presencia en el escenario, las canciones. Quería estar listo para la oportunidad, sabía que era ahora o nunca. Durante semanas, ensayó con más dedicación, probó nuevas composiciones, revisó viejas canciones con una nueva perspectiva. Se sentía más preparado que nunca, pero, al mismo tiempo, la ansiedad lo consumía. El viaje a Sao Paulo ya estaba marcado. Sabía que esa era la oportunidad de su vida. Ya no podía permitirse dudar más. El escenario lo llamaba, y estaba listo para escuchar su voz, por primera vez, de una manera verdadera y sin miedo. La víspera del viaje, fue al Villa Churrasco Grill una última vez antes de emprender el nuevo desafío. Al entrar en el bar, vio a Patricia en el mostrador, como siempre. Ella le dio una sonrisa enigmática, como si ya supiera que ese sería su último show allí. ¿Estás listo, Nicolás?, le preguntó, con una mirada que mezclaba confianza y comprensión. Nicolás asintió, sintiendo su corazón latir más fuerte. Creo que sí. Ahora voy hacia algo más grande. Sao Paulo es el siguiente paso. Patricia lo miró con orgullo, como si no estuviera viendo solo a un cantante, sino a alguien que finalmente estaba encontrando su lugar en el mundo. Recuerda, la música es tuya. No dejes que te atrapen las expectativas. Ve y sé tú mismo. Eso será más que suficiente. Con esas palabras, se despidió de Patricia y Teodoro, y partió hacia la ciudad que podría cambiar su vida para siempre. No sabía que lo esperaba en Sao Paulo, pero algo le decía que, a partir de ahora, lo único que importaría sería la verdad que fuera capaz de cantar. La llegada a Sao Paulo fue todo lo que Nicolás había imaginado, y más. La ciudad era un torbellino de sonidos, colores y posibilidades infinitas. A diferencia de la tranquilidad del Villa Churrasco Grill, donde las cosas transcurrían lentamente, con el ritmo casi sedado de la vida rural, Sao Paulo era vibrante, pulsante, una ciudad que nunca paraba. Había algo en cada esquina, en cada plaza, que lo desafiaba a reiniciarse, a reinventarse. Pero también había algo que lo asustaba. El peso de la competencia, la inmensidad de la ciudad, el número de artistas y músicos que, al igual que él, trataban de encontrar su lugar bajo el sol. El club donde se presentó por primera vez era uno de esos lugares codiciados por cualquier artista de la ciudad. Una casa de shows íntima, pero con un público exigente, ávido de algo genuino. No sabía qué esperar, pero al pisar ese escenario por primera vez, con las luces bajas y la audiencia observando en silencio, sintió que el miedo que lo consumía hasta entonces simplemente se disipaba. Era como si estuviera, finalmente, en el lugar que debía estar. La música sonaba más clara, más fuerte, y su voz ya no temblaba como antes. Miró al público, que lo observaba con atención, y, en lugar de inseguridad, sintió una conexión, una corriente invisible que los unía. Sabía que estaba tocando esos corazones, y eso lo transformaba. El show fue un éxito, y no solo por el desempeño técnico. Lo que realmente tocó a las personas esa noche fue la verdad que transmitió en cada acorde. Nicolás ya no solo cantaba, estaba viviendo la música, entregando cada palabra con un peso que solo él podía cargar. Estaba siendo él mismo, sin máscaras, sin miedo al juicio. Y eso, en ese momento, fue más que suficiente para que la audiencia lo acogiera. En los días siguientes, empezaron a aparecer las oportunidades. Lo invitaron a otros shows, recibió propuestas para nuevos contratos, y pronto se estaba convirtiendo en un nombre reconocido entre los músicos de la escena paulistana. No era fama instantánea, pero sí algo mucho más sólido, un respeto ganado por su entrega, por su verdad musical. Ya no era solo el cantante del bar de la esquina. Era un artista, alguien que había dado el primer paso para convertirse en quien realmente era. A medida que pasaba el tiempo, continuó presentándose en los escenarios de Sao Paulo, cada vez más confiado y conectado con su música. No tardó mucho en grabar su primer álbum, un trabajo autoral que reflejaba todo el proceso de autodescubrimiento y transformación que había vivido. Cuando el álbum fue lanzado, fue como si el mundo entero finalmente reconociera su arte. Pero,
más importante que cualquier éxito o reconocimiento, fue lo que descubrió sobre sí mismo durante este viaje. Aprendió que el verdadero camino de la música no es agradar a los demás, sino escucharse a uno mismo primero. Nicolás sabía que ya había encontrado su propio sonido, su propia voz, y eso era todo lo que importaba. Y en una noche tranquila, cuando ya era un artista consolidado, regresó al Villa Churrasco Grill para recordar de dónde todo había comenzado. El bar seguía allí, con sus luces tenues y ese ambiente acogedor. Subió al escenario, esta vez, no como un cantante que intentaba agradar, sino como un artista que sabía exactamente quién era. El público, pequeño pero fervoroso, lo aplaudió de pie. Y, al mirar los rostros conocidos en la audiencia, Nicolás se dio cuenta de que todo lo que había buscado no estaba en la grandeza de las ciudades o en los aplausos del público. Estaba, en realidad, en el camino de encontrarse a sí mismo. Allí, en ese escenario, sabía que nunca habría sido capaz de llegar hasta allí sin esas noches solitarias y silenciosas en el Villa Churrasco Grill, sin la paciencia de Teodoro, y sin el apoyo incondicional de Patricia. Fue en su tierra natal que comenzó a entender el valor de la música, el riesgo y el coraje de ser auténtico. Así, Nicolás sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Pero lo que importaba, en ese momento, era que finalmente se había encontrado. Y el futuro, ese, ya no lo temía más. Había aprendido que la música, al igual que la vida, no trata sobre el destino, sino sobre el camino. Y el camino que seguía ahora era el más verdadero que jamás había tenido.